Vamos a leer, hermanos, San Juan capítulo 2. Vamos a empezar el capítulo 2. El apóstol Juan ya sentó las bases de su evangelio y los primeros momentos del ministerio de Jesús, y acá estamos también en los primeros momentos del ministerio de Jesús. Vamos a leer San Juan capítulo 2, yo calculo que todos ya lo tienen abierto. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11, y dice así: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: Sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén. Hermanos, yo necesito hacer una pequeña introducción, y es importante, es muy importante. ¿Podemos tomarnos 5 minutos para entender algo? Porque lo digo con total urgencia, ¿sí? Es importantísimo para todos los miembros de la ISEM, de la Iglesia Cristiana Evangélica de Morón, es importantísimo que entendamos esto. Y voy a valerme de este texto que nos toca hoy, ¿sí? Para mostrarle lo que quiero decir. ¿Qué es lo que el apóstol Juan no nos dice en este texto? ¿Qué es lo que no nos dice en lo que acabamos de leer? ¿Nos dice de quién era la boda? No. ¿Nos dice por qué fueron invitados Jesús y sus discípulos? No. ¿Nos dice por qué se terminó el vino? No. ¿Nos dice por qué la madre de Jesús estaba tan preocupada por eso? ¿Nos dice que estaba preocupada? ¿Nos dice por qué estaba preocupada? No. ¿Nos dice Juan algún otro nombre en este texto? ¿Nombra a alguna persona aparte de decir Jesús? No. Entonces, ¿por qué Juan omite esta información? ¿Por qué Juan no escribe todos estos datos en este relato? ¿Se olvidó? O sea, acabamos de leer que Juan recordó exactamente la cantidad de tinajas, el material de las tinajas, hasta dónde las llenaron de agua. Esos detalles los recuerda a la perfección, pero no recordó quién lo había invitado a esa boda. Y, hermanos, si hay algo que destaca al apóstol Juan, lo vamos a ver en todo este evangelio, hay algo que lo destaca del resto de todos los autores de la Biblia, es que Juan tenía una memoria exquisita, casi fotográfica. Es más, al final de este evangelio vamos a leer que hay una pesca milagrosa después de la resurrección de Jesús. Y Juan va a decir que se pescaron 153 peces, no más de 100. No alrededor de 150, 153.
¿sí? Y a mi esposa le encantaría que yo tenga la misma memoria que Juan, lamentablemente no la tengo, pero si alguien con una memoria tan extraordinaria como Juan, el apóstol, está omitiendo toda esta información, debe ser por alguna razón. ¿Por qué? ¿Por qué Juan omite esto? Bueno, la razón es que Juan está omitiendo intencionalmente toda esa información porque él quiere comunicarnos algo específico. ¿Sí? Y aquello que Juan escribió en este texto y en cada texto de la Biblia, pero aquello que Juan escribió hoy para nosotros acá, fue lo que el Espíritu Santo inspiró en el apóstol Juan, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere que la iglesia sepa. Y de eso se trata la predicación expositiva. ¿Sí? Ya escuchó usted más de una vez que estamos predicando versículo por versículo, palabra por palabra en muchos casos. Porque el mensaje de Dios para nuestra vida no está en lo que Juan no escribió. Está en lo que sí escribió. Juan mismo va a decir, Jesús hizo 1000 cosas más que estas. Pero estas se han escrito con una intención. ¿Cuál es la intención? Para que creáis que Jesús es el Cristo. Así que debemos ajustarnos a lo que Juan nos escribió. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día podríamos escuchar un sermón de este mismo texto en el que se nos digan cosas como estas. Y quizá el vino faltaba porque eran pobres y Jesús vino a prosperarlos. Y quizá la madre de Jesús estaba preocupada porque tenía un corazón compasivo. Y ese ejemplo compasivo fue el que le transmitió a Jesús en toda su niñez. Y quizá, y me imagino, y tal vez, hermanos, debemos tener muchísimo cuidado, porque por ahí andan muchos predicando sobre fábulas, sobre especulaciones, sobre sentires espirituales o imaginaciones, como si esas cosas fueran verdades bíblicas, escriturales. Así que como dijo Spurgeon una vez, yo lo cito, él dice, donde la Biblia hace silencio, tú también haz silencio. Hoy vamos a ver lo que el Espíritu Santo por medio de Juan quiere transmitir a la iglesia. No lo que a mí me parece, porque yo podría armar todo un sermón sobre la especulación de por qué faltó el vino. ¿Qué pasó? ¿Eran pobres o esto o aquello? Y todo sería una gran mentira, porque la Biblia no dice nada de todo eso. Debo tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Porque la iglesia no necesita nuevas revelaciones. Necesita conocer cada vez en mayor profundidad la que ya tiene. Y el gozo y el crecimiento de la iglesia está en conocer lo que Dios ya ha revelado de sí mismo en su palabra. Por favor, para cerrar esta introducción de 5 minutos, acompáñeme a Nehemías, capítulo 8, versículos 8 y 12. Nehemías, capítulo 8, versículos 8 y 12. Yo lo busco con usted para que no... Ahí está. Nehemías capítulo 8, versículos 8 y 12. Miren lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Versículo 12.
Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Ese es el gozo y el crecimiento de la iglesia. No que usted ahora escuche un sermón y diga: Esteban es un fantástico porque sacó cosas del texto que no estaban ahí. Eso, si no está ahí, hermanos, no lo necesita. Si no estuviera acá, no me escuche más. No escuche a nadie que esté hablando por fuera de las Escrituras, algo que de repente empieza a especular. Ahora sí vamos a adentrarnos en el texto de hoy. Y vamos a ver, en primer lugar, 3 cosas para situarnos en el contexto, para situarnos en esto. Vamos a ver, en primer lugar, el tiempo, el lugar y la ocasión. Dice el primer versículo: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Así que, ¿cuál es el tiempo? Al tercer día, dice este texto. Al tercer día, es decir, desde el último suceso que vimos, en el que Jesús llama a Felipe y a Natanael, pasaron 2 días y el tercer día. Así que, para este momento, Jesús ya tenía un quinteto de discípulos: Pedro, Andrés, Felipe, Natanael y el discípulo que no se nombra, que sabemos que es Juan mismo. Ese es el tiempo. Ahora vamos al lugar. ¿Cuál es el lugar? Al tercer día se hicieron unas bodas en, ¿dónde? Caná de Galilea. Ese es el lugar. Caná de Galilea es una aldea pequeña, era una aldea pequeña situada a unos 12 kilómetros arriba de Nazaret, ¿sí? Al norte de Nazaret. Era la ciudad natal de Natanael, ¿sí? Todos conocían a Natanael porque era de Caná de Galilea. Este es el lugar. ¿Y cuál es la ocasión? ¿Cuál es el contexto en el que este relato va a transcurrir? La ocasión es: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná. Unas bodas. Leí por ahí que los judíos acostumbraban a hacer las bodas todos los miércoles. Ese era el día que se separaban para hacer la ceremonia, ¿sí? Así que lo más probable es que Jesús y sus discípulos hayan llegado a mitad de semana a esta ciudad de Caná de Galilea. ¿Y cuáles eran los invitados? Jesús, sus discípulos, lo vemos, y la madre de Jesús, ¿sí? Juan no nos dice quiénes eran los que se unían en matrimonio, ni siquiera nos dice sus nombres, pero sí sabemos el nombre de uno de los invitados. Si solamente leyéramos el libro de Juan, este texto de Juan, solo nos enteraríamos del nombre de uno solo de los invitados a esa fiesta. De hecho, es el único nombre que se nombra. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de Juan solamente nombrando a una persona? Para que todas las miradas estén sobre esa persona. Todas las miradas deben estar sobre este que es nombrado, Jesús. Porque nadie más importa. Nadie es más importante que Él. Todos los demás en esta escena son figuras borrosas que deben permanecer en el anonimato. Solamente Jesucristo debe brillar con toda su gloria. Y lo primero que quiero notar sobre este punto, es que Jesús fue a esa boda. Y si Jesús fue a esa boda, es porque el matrimonio tiene una importancia monumental dentro del diseño de Dios. Jesús dijo en Mateo 19:5,
Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, dijo Jesús, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que la razón por la que a Jesús le pareció de absoluta importancia asistir a esa boda no era ni la comida, ni la bebida, ni la música, ni el pasar tiempo de comunión con familiares o amigos. La razón fundamental es que Dios mismo es quien estaba uniendo a este varón con esta doncella, porque Dios los estaba juntando. Jesús estaba ahí. Ojo, no estoy diciendo que Jesús era un antipático. Por supuesto que Jesús disfrutaba de ese momento y de ese tiempo. Pero esa no era la razón fundamental por la que estaba ahí. Él no estaba ahí para comer. Él no estaba ahí para charlar con amigos. El matrimonio, hermanos, no es un asunto meramente humano. El matrimonio es un asunto divino. Es Dios quien lo creó. Y es Dios quien debe sustentarlo para que el matrimonio glorifique su nombre. Dios debe ser el epicentro del matrimonio. ¿Cuántos divorcios se evitarían, hermanos? ¿Cuántos divorcios se evitarían si ambos cónyuges amaran a Dios y vivieran según su voluntad? Si le hicieran caso a Dios. ¿Cuántas familias fuertes y felices habría si cada matrimonio fuera una representación gráfica de la unión que hay entre Cristo y su iglesia? Si la celebración de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer no fuera un evento de absoluta importancia, Cristo no hubiera ido. Cristo no le hubiera dedicado su tiempo en ello, y menos el tiempo de su ministerio terrenal, y menos teniendo la mirada de 5 de sus discípulos encima de él. Pero vean el valor que Jesús le da al matrimonio. Así que nosotros debemos darle el mismo valor. Como dice Hebreos 13:4, honroso sea, es una orden, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Jesús no solamente asiste a esa boda, sino que además va a realizar el primer milagro de su ministerio terrenal allí. Miren lo importante que fue para Jesús esto. Y hay a veces personas que se toman este tema a la ligera, como si a Dios no le importara. O hay personas que se ponen de novios y después se juntan y después se casan, como si todo fuese una inercia. Hermanos, pare un poquito, mire el valor que Jesús le da al matrimonio. En el versículo 3 leemos algo que pasó. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Esta palabra faltando, ve que está en presente continuo, faltando, no es que se acabó, está faltando. Indica que el vino todavía no se había terminado por completo, pero que ya estaba escaseando. No quiero detenerme demasiado en este tema. La Biblia no prohíbe el beber vino. De hecho, Pablo le aconseja a Timoteo que beba vino, un poco de vino, por causa de sus frecuentes enfermedades estomacales. ¿Sí? Quizá tenía una úlcera Timoteo y esto hacía de desinfectante. ¿Sí? El vino era un antiséptico natural en la época. Y también en la Biblia varias veces se habla sobre el vino, sobre algo que alegra el corazón, algo que trae alegría, algo que
que permite disfrutar la vida. Pero siempre las Escrituras condenan el abuso del alcohol. Las Escrituras prohíben tajantemente la embriaguez. Así que el vino fermentado se mezclaba con agua para que las personas puedan calmar la sed, disfrutar de la fiesta, pero al mismo tiempo no emborracharse. Por eso el vino siempre se diluía con una parte de agua. Y por lo que leemos en el texto, de alguna manera, la madre de Jesús, María, de alguna manera estaba relacionada con la organización de la celebración, porque estaba muy preocupada, porque el vino se estaba acabando y todavía no había terminado el evento. Sabe que las bodas en Israel duraban no menos de 7 días, ¿sí? Así que el vino ya se estaba terminando, pero la fiesta todavía iba a continuar. Así que iba a ser una deshonra para la familia de la novia y iba a ser un motivo de mucha vergüenza para el novio, que era el que ponía el dinero. Entonces María le extiende un llamado a Jesús y le dice: Jesús, no tienen vino. Y no es que María le estaba comentando a Jesús lo que estaba sucediendo, no es que le está dando las noticias de último momento. En el original, en el griego, María está usando palabras de un llamado de auxilio, ¿sí? Y aunque su madre no le dijo a Jesús lo que debía hacer, sino que solamente le presentó la necesidad, ¿lo ven? No tienen vino. María no le dijo a Jesús: Jesús, hace esto, hace aquello. Ella le presentó la necesidad solamente, pero de una forma que estaba presionando a Jesús para que actúe. Para ponerlo en términos modernos, es como si María le estaba diciendo: Jesús, dale, ¿no ves que se están quedando sin vino? ¿Qué te pensás quedar de brazos cruzados? Dale. Hermanos, María conocía a Jesús como su hijo. Y seguramente esa mirada materna y terrenal nubló en su mente el hecho de que ahora no se estaba dirigiendo únicamente al Jesús, un hijo de María. Se estaba dirigiendo al Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús le responde en el versículo 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y hermanos, lo que Jesús dice aquí a su propia madre es impresionante. Jesús no le estaba faltando el respeto a su mamá. ¿Ven el texto? Dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y en el original eso es una expresión de respeto y de cariño. ¿Sí? Como hoy diríamos señora. Hoy diríamos eso. Bueno, Jesús no le estaba faltando el respeto a su madre. Él la estaba tratando con respeto y con cariño. De hecho, esta misma expresión es la que Jesús usó cuando estaba colgado en la cruz y la estaba dejando al cuidado de su discípulo amado, ¿sí? A Juan. Jesús colgado en la cruz le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Él se va a hacer cargo de vos ahora. Así que esta expresión suaviza un poco lo que Jesús le acaba de decir. ¿Qué tienes conmigo? ¿Sí? A la vez que Jesús está siendo respetuoso con su madre, está siendo severo en sus palabras. ¿Qué tienes conmigo? Y esta expresión es impresionante. Hermanos, por favor, no se enoje, pero permítame citar a un comentarista que se llama George Williams. Y lo cito porque yo no podría decirlo mejor que él para explicar lo que está pasando acá. Mire, dice esto George Williams: la expresión ¿qué tienes conmigo? Aparece varias veces en la Biblia. Significa ¿qué tenemos en común? La respuesta es
nada. David lo emplea 2 veces con respecto a sus primos, los hijos de Sarvia. Cuán imposible era para ellos tener nada en común tocante a la vida espiritual. Eliseo lo emplea en 2 de Reyes capítulo 3 para expresar cuán profundo era el abismo entre él y Joram, hijo de Acab. 3 veces emplean los demonios esta misma expresión, revelando cómo Satanás no tiene nada en común con Cristo, ni Cristo con Satanás. Y finalmente, el Señor lo empleó ante la Virgen María para poner en evidencia cuán infranqueable es el abismo entre su impecable deidad y la humanidad pecaminosa de ella, y que sólo había una voz que tenía autoridad en sus oídos. En otras palabras, hermanos, hasta acá la cita, pero en otras palabras, Jesús estaba mostrándole a su madre que su ministerio no estaba supeditado a las instrucciones que recibiese de ningún hombre o de ninguna mujer en la tierra, sino que él actuaba en total obediencia a la voluntad de su Padre en el cielo. Y María no es la excepción. María debía y necesitaba conocer, entender, recibir y rendirse ante Cristo. No como el fruto de sus entrañas, sino como el Señor de señores, el Verbo encarnado, el Hijo unigénito de Dios, el Mesías prometido, el Cristo, su único Señor y Salvador. María no tenía privilegios para con el Padre. Ella debía entender que nadie, ni siquiera ella, la progenitora del Salvador del mundo, ni siquiera ella tendría un trato distinto. Jesús dijo, nadie viene al Padre, sino por mí. Y ese nadie incluía a su madre. Jesús le dice, aún no ha venido mi hora. Cada acto de Jesús estaba subordinado a la voluntad del Padre. Así que todavía no era el momento determinado por Dios para actuar. Su madre podría patalear, llorar, hacer lo que ella quisiera, pero Jesús no iba a actuar hasta que el Padre lo diga. ¿Cuál fue la respuesta de María a estas tremendas palabras de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta correcta. La respuesta de un corazón regenerado. Ella se sujetó a Cristo en completa confianza de que Él obraría en el momento indicado y según la perfecta voluntad de Dios. Por eso, María le dice a los sirvientes, hagan todo lo que Él diga. Y ahora sí estaban dadas las condiciones, ahora sí todas las cosas estaban dispuestas. Ya no quedaba ninguna gloria disponible para los hombres. Si Jesús hubiera actuado antes, María podría haberse jactado de cómo ella tuvo algo que ver con ese milagro. No, viste, yo le dije, Jesús, no tienen vino, enseguidita se levantó y fue. Pero no. María acababa de reconocer su completa impotencia. Ella no podía y no iba a solucionar nada. Solo Cristo. Solo si Él quiere. Solo cuando Él quiera. Ahí llegó el momento. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo a los que servían, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino,
sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ya no quedaba gloria para los hombres, pero ahora tampoco iba a quedar gloria para los elementos inertes. Toda la gloria va a ser para el Hijo. Cada detalle de este milagro solamente apunta al poder absoluto de Cristo sobre los elementos, porque Jesucristo es Dios. Fíjese, dice que las tinajas eran de piedra, no eran del material común, que eran de barro. Eran de piedra, eran totalmente impermeables. Las tinajas de barro o los odres de cuero podían transmitir ciertas impurezas. Podría parecer que el agua se manchó con algo. Pero las tinajas eran de piedra, nada podía entrar. En segundo lugar, las tinajas eran exclusivamente para agua. Nunca se les puso vino. ¿Por qué? Porque dice Juan que esas tinajas se usaban para los lavamientos ceremoniales de los judíos. ¿Lo ven? Versículo 6. Estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Nunca usaron esas tinajas para otra cosa, porque los judíos hacían santo cualquier objeto si era para la ley. Así que nunca le echaron otra cosa que no sea agua. Y en tercer lugar, Jesús les mandó llenarlas. Dice el versículo 7, llenad estas tinajas de agua. Y esta palabra llenad en el original es hagan que rebalse de agua. Que no quede espacio para ni una gota de otra cosa que no sea agua. Por eso dice que los siervos llenaron las tinajas hasta arriba. Y un detalle más, hermanos. Jesús no involucró a los discípulos en este milagro, para que nadie pueda decir que los discípulos eran una especie de ayudantes del mago. Ni siquiera Jesús tocó las tinajas, pero el elemento fue transformado completamente por otro elemento distinto. Cada tinaja, dice Juan, podía contener 3 o 4 cántaros. Estos son alrededor de 100 litros de líquido. O sea que Cristo transformó aproximadamente 600 litros de insípida agua en el más exquisito vino que alguna vez alguien haya probado. Como alguien dijo alguna vez, las inconscientes aguas vieron a su Dios y se ruborizaron. Así que el maître, el mayordomo de la boda, en este texto se lo denomina maestresala, el maestro de la sala, estaba asombrado. Él no había visto nada, no había visto que habían sacado agua de tinajas. Así que lo llamó al esposo para hablar con él, porque estaba totalmente confundido, porque la calidad del vino que estaban sirviendo el de ahora era infinitamente superior al que servían al principio. Y él nunca vio a nadie hacer esto. ¿Sí? Todos tratan de abaratar costos. Entonces, más siendo judío, ¿no? Así que primero servían Coca-Cola, después venía la Manaos, después venía el jugo, ¿no? Una cosa así. No lo podía entender el maestro de la sala, el maestresala. No lo podía entender, todo el mundo hacía esto. Y cada vez sirve un mejor vino. Y al versículo 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea.
y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El escritor de este evangelio usa una palabra peculiar cuando habla de milagros. Juan no los llama milagros. Él más de una vez va a decir que estos milagros son señales. Porque cada milagro de Jesús encierra en sí mismo un mensaje que apunta hacia una dirección, es una señal. Cada milagro de Jesús tiene contenido en sí mismo, y ese contenido es el Evangelio mismo. Por eso Jesús más de una vez va a decir, si no me creen a mí ni a mis palabras, crean por mis obras, porque sus obras también tenían incluido el Evangelio. Cada milagro de nuestro Señor Jesucristo es un sermón en sí mismo. Este milagro de Cristo nos dice que la vida del hombre es como esta boda. Cualquier cosa que hagamos para alcanzar ese estado de gozo pleno, simbolizado en la algarabía que produce el vino, cualquier intento del hombre por alcanzar esa plenitud de vida, cualquier intento es insuficiente. Ese vino se estaba acabando. Como la vida de cada hombre y de cada mujer en esta tierra, la vida se está acabando. Y cualquier intento por llenarla de verdadero gozo es en vano, porque aún todo ese vino, no solamente que se acaba, sino que es de una calidad muy inferior al que la fuente de la verdadera vida tiene para ofrecer. La verdadera vida plena, el verdadero gozo, la vida bienaventurada, perfectamente bienaventurada, necesita de un vino de superior calidad. Las personas tratan de alcanzar el gozo y la plenitud de la vida siendo mejores profesionales y haciendo grandes negocios. O tratan de alcanzar la plenitud siendo buenos padres, buenos esposos, siendo románticos. Otros tratan de alcanzar la plenitud de la vida ayudando al medio ambiente. Otros tratan de llegar a ese gozo supremo saltando de fiesta en fiesta, de casino en casino, de romance en romance, de religión en religión. Y nunca, nada de todo esto es suficiente. Cada religión en el mundo, a excepción del cristianismo, dice que para alcanzar esa plenitud debes hacer algo por vos mismo. Para el budismo debes meditar. Hacé yoga y medita. Mírate a vos mismo hacia adentro hasta que llegues al nirvana. Esa es la vida plena del budismo. Y para el hinduismo, debes ser una buena persona. Debes hacer un montón de obras buenas y acumular un montón de buenas acciones para tener un mejor karma para tu próxima reencarnación. Y así sucesivamente hasta que te fundas con el universo y llegues a esa vida plena, como si la reencarnación existiera. Para el Islam, debes inmolarte en un edificio público en nombre de la yihad. Y si haces eso vas a alcanzar el cielo supremo del Islam, un lugar donde hay 72 vírgenes esperándote. Para el judaísmo debes circuncidarte y guardar la Torá para alcanzar el favor de Dios. Y así podría seguir y seguir con todas las religiones de este mundo. Las tribus africanas. Cada uno está tratando de alcanzar esa verdadera vida por sus propios esfuerzos, haciendo un montón de obras que no sirven para nada, porque Dios nos dice, todo lo que hagas es insuficiente.
Y la razón por la que todos nuestros mejores intentos son insuficientes es porque Dios es perfectamente santo y nosotros somos perfectamente pecadores. Hay un abismo de diferencia entre Dios y nosotros, el mismo abismo insondable que había entre María y Jesús. No hay justo ni aun uno, dice Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. El único que puede dar verdadera vida y verdadero gozo es el Dios verdadero. Y ninguno de nosotros es suficiente para alcanzar el favor de Dios y ser llenos de esa vida. A menos, pero Dios, a menos, y ahí este es el Evangelio, hermanos, esta es la buena noticia. A menos que nos rindamos como María. A menos que nos rindamos y nos entreguemos ante aquel a quien Dios envió al mundo para alcanzar esa perfecta santidad y justicia que ninguno de nosotros tenemos. A menos que nos rindamos ante Jesucristo. Es únicamente por medio de Cristo que podemos acceder a esa fuente inagotable de vida verdadera, plena, eterna y bienaventurada. Pero para acceder a esa vida, Dios manda a todo hombre que se arrepienta de sus pecados y crea en Jesucristo. Y arrepentirme de mis pecados es que dejemos de lado esta vida sucia y viciada que llevamos. Esta vida que lo único que hace es ofender al dador de la vida. Y creamos en aquel a quien Dios envió para perdón de nuestros pecados, a Jesús. No sirven tus esfuerzos. Tu vida está manchada por tus pecados y Dios conoce cada uno de tus pecados. Y ninguna buena obra los va a tapar. Pero si crees en aquel que justifica al impío, serás salvo. Si confías que este Jesús de Nazaret, del que te acabo de hablar, es el Hijo eterno de Dios, y que su vida de obediencia perfecta y que su muerte expiatoria en la cruz es suficiente, entonces Dios perdona tus pecados. Tenés que creer en Él. Tenés que poner toda tu confianza en Él. Tenés que dejar de hacer lo que todos los demás te dicen. Poné tu confianza en vos mismo. La fuerza está en vos. Vos podés. No. Si te despojás de vos mismo y confías solamente en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, entonces Dios te puede dar vida eterna. Ese es el Evangelio. Este es el Evangelio. ¿Querés escucharlo directamente de las Escrituras? Escuchá el Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Qué buena noticia, hermanos. Qué buena noticia que Dios, que es perfectamente santo y justo, que debería condenarnos porque nosotros somos criaturas rebeldes y contradictorias,
que constantemente ofendemos su santidad y justicia, que este Dios nos haya provisto una salvación. Glorioso, lleno de gracia. Y no puedo dejar pasar esto que dice al final del versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Cristo manifestó su gloria, dice este texto. Cristo hizo visible y palpable su gloria. Pero ¿quiénes creyeron en él? No dice que todos los que estaban ahí, en ese lugar, creyeron en él. Dice, sus discípulos creyeron en él. Y mire este detalle, no dice, y los discípulos creyeron en él. Dice, sus discípulos creyeron en él. Hermanos, el Evangelio debe ser predicado a toda criatura. Es un llamado universal, es para todo el mundo. Dios ha hecho tremendas manifestaciones de su gloria desde la fundación del mundo. Y la más grande manifestación de su gloria es Jesucristo. Nuestro deber es anunciar a Cristo a todas las personas. Pero en últimas cuentas, son los suyos los que creerán en Él. ¿Qué es lo que va a decirle a Jesús dentro de algunos capítulos a estos sus discípulos? ¿Qué les va a decir? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Así que le pese a quien le pese, aquí está la gloriosa doctrina de la elección. Son los escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, aquellos que responderán en arrepentimiento y fe a la manifestación gloriosa del Evangelio. Son ellos. Y cierro con esto. Hermanos, Juan presentó a este Cristo como el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es decir, no solo de judíos, también de gentiles. Ahora, hermanos, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo una vez por año, para sacrificar, para derramar la sangre de ese cordero que sacrificó para el día de la expiación, ¿los pecados de quiénes eran perdonados? ¿De todo el mundo? ¿De cada ser humano que habitaba sobre la tierra? No, esa sangre se derramó por el pueblo. Era para remisión de los pecados del pueblo. He aquí la doctrina de la elección. Él manifestó su gloria a todos, pero sus discípulos creyeron en él. Amén.